grabar. Entonces, vamos a hablar de recortadores. Los circuitos con recortadores se utilizan con diodos y con asociaciones de fuentes de continua y fuentes de alterna. En este caso vamos a ir viendo el primer ejemplo, que es este circuito que vemos acá arriba a la derecha, y al mismo tiempo que lo vayamos desarrollando, vamos a ir explicando sobre una onda que ya está dibujada, que es la señal de entrada. Si se fijan, la tensión de entrada tiene 10 voltios pico, 50 Hz, o sea, fíjense en que esta señal senoidal en rojo es de 10 voltios pico, ¿sí? 10 positivo, 10 negativo, y 50 Hz. Si se fijan acá abajo, es 10 milisegundos, medio ciclo, 20 milisegundos, un ciclo entero, 40 milisegundos, los dos ciclos, ¿sí? El primer análisis que vamos a hacer, fíjense en que en el circuito la tensión de salida se toma en los bornes de la resistencia. Entonces, como hablamos la semana pasada, para hacer los primeros análisis, lo que conviene es ir analizando en algunos puntos específicos de la señal de entrada e ir viendo cuál es el valor en ese punto en particular en la señal de salida. Por ejemplo, empecemos con el 0 voltios. Es normal que se empiece a analizar con los valores de 0 y con el valor de pico. Empecemos con el de 0 voltios. Cuando la tensión de entrada vale 0 voltios, quiere decir que es un cortocircuito acá la fuente de alterna. Entonces, el diodo, en este caso, queda polarizado en directa con la fuente de continua, con 4 voltios que polarizan en directa al diodo 1, caen 0,7 voltios en el diodo y quedan 3,3 voltios en la resistencia de salida, ¿sí? Entonces, vamos a marcar como que en el instante de 0 voltios, que es el instante T0, nuestra señal de salida, que la vamos a dibujar en verde, tiene un punto en 3,3 voltios. Pero como es lógico, esto se repite también en este punto y en todos los puntos en donde valga 0 voltios sucesivamente. Entonces ya podemos ir marcando algunos puntos adicionales de la señal de salida que queremos encontrar. Ahora veamos otro punto estratégico que puede ser la tensión pico, 10 voltios. ¿Sí? 10 voltios hacen de que la tensión de entrada sea como una fuente de continua, porque como estamos analizando el instante específico en donde vale 10 voltios, queda como si fuera una fuente de continua de 10 voltios, en donde el positivo está en la parte de arriba y el negativo está en la parte de abajo. ¿Por qué digo esto? Porque es 10 voltios positivo y por convención el positivo siempre se lo dibuja arriba o en una señal alterna, como es en este caso, está especificado como que el más es ahí y el semiciclo positivo es hacia arriba. Entonces, imagínense como hablábamos la semana pasada de poner dos fuentes en serie que no se contrarrestan, o sea que se suman. 10 voltios de la fuente de alterna más 4 voltios de la fuente de continua, tengo acá en el ánodo del diodo, con respecto a la referencia GND, tengo 14 voltios que polarizan en directa al diodo 1. Esos 14 voltios caen 0,7 en el diodo y me quedan 13,3 voltios que van a caer en la resistencia. Entonces, en este instante de tiempo, en 10 voltios, que es el valor pico, yo tendría que poner una marca en 13,3 voltios. ¿Sí? La próxima marca la voy a poner para acá, para menos 10 voltios. ¿Cómo lo voy a interpretar a estos menos 10 voltios? Bueno, cuando hay 10 voltios pero el positivo está hacia abajo,
esta fuente, en ese instante de tiempo, es en contra o resta a los 4 voltios. Entonces, 10 negativos con 4 positivos van a predominar 6 voltios en negativo. O sea, 6 voltios, pero con una polaridad en negativo en el ánodo, va a hacer que el diodo 1 esté polarizado en inversa. Al estar polarizado en inversa, toda la tensión cae en él y en la resistencia cae en 0 voltios. Por eso es que para 10 voltios negativos de la señal de entrada, yo marque un punto en 0 voltios. Y también voy a marcar estos otros 2 puntos que salieron en este momento, porque es el instante de tiempo en el cual yo todavía voy a tener tensión negativa. ¿Qué significa esto? O polarización negativa. ¿Qué significa esto? Como nosotros vimos que 10 voltios en negativo contrarresta con esos 4 positivos y quedan 6 en negativo, ¿cuál es el punto o cuál es el valor de la tensión de entrada que va a ser justo el paso entre la conducción y la no conducción del diodo? O sea, ¿cuál es el punto de la tensión de entrada que en conjunto con la VCC va a poner en el ánodo del diodo 0,7 voltios? ¿Qué son esos 0,7? El valor exacto que cae en el diodo, para lo cual en la resistencia cae 0 voltios. Pero a partir de ahí ya empieza a caer 0,1 voltios, 0,2, 0,3, porque ya empieza a crecer la polaridad del diodo 1, se mantiene en 0,7 siempre, pero la tensión en R1 va a empezar a subir a partir de ahí. ¿Cuál sería el valor para que haya 0,7 voltios acá en el ánodo? Bueno, 4,7, ¿sí? O 3,3, ¿qué dicen ustedes? Sería menos 3,3. Ahí, 3,3. ahí está, muy bien. La acotación estuvo perfecta, sería menos 3,3, ¿sí? Yo les tiré los dos números en positivo para ver si alguien se daba cuenta, porque en positivo es otra cosa, estábamos hablando del semiciclo negativo. Entonces, sí, 3,3, pero en negativo, en el semiciclo negativo. 3,3 negativos con los 4 positivos, predominan los 4 positivos, pero predominan con lo justo. Queda 0,7 en el ánodo, entonces conduce exactamente el diodo, ¿sí? Todo esto es mucho análisis de suma y de restas, nada más. No hay mucha ciencia en todo esto, pero por ahí puede marearlos. Entonces, al conducir 0,7 voltios en el diodo, quedan en la resistencia 0 voltios, que son este punto que marqué acá y este punto que marqué acá. Entonces, como ya hice un paso más en el PowerPoint, fíjense en que estos 3 puntos se unieron porque en toda esta zona yo voy a tener 0 voltios en la tensión de salida. Este es el punto, el primer punto en donde ya deja de conducir, no conduce por toda esta zona y acá termina la etapa en donde deja de conducir y empieza a conducir nuevamente, ¿sí? Con otro clic Disculpe, apareció... profe, ¿por qué 0,7 no entendí esa parte? ¿Por qué 0,7? En realidad, Sí. el diodo 4148 es de silicio. Nosotros sabemos que el diodo de silicio tiene una caída de tensión de 0,7 voltios cuando conduce. Y cuando está bloqueado, tiene Cierto, es mi parte. la caída de tensión de toda la tensión, ¿sí? En bloqueado. No hay problema, lo explicamos de nuevo rapidito, pero para que quede claro. Entonces, si cae en 0,7 en el diodo justo en el momento en donde deja de estar bloqueado y empieza a conducir, entonces van a caer 0 voltios en la resistencia.
¿Y cómo hago para que en el ánodo, con respecto a GND, haya 0,7 para que caigan en el diodo? Lo logro con 3,3 voltios negativos de la tensión alterna de entrada. Porque 3,3 negativo con los 4 positivos predomina el positivo, pero predomina en 0,7 voltios nada más. Entonces en el ánodo tengo 0,7 y aplico a mi diodo resistencia 0,7 voltios que caen todas en el diodo, perdón, y en la resistencia tengo 0, por eso esos dos puntitos. Bien, interrúmpanme de nuevo si por ahí alguien se queda o se pierde. Con el próximo clic del video apareció este puntito acá. ¿Qué es este puntito? Bueno, un análisis de, debe ser 5 voltios, ¿sí? Para 5 voltios de la tensión de entrada, yo tengo positivos, porque fíjense en que acá está el nivel positivo, yo tengo 9 voltios en la tensión aplicada al diodo resistencia. 9 voltios caen 0,7 en el diodo y me quedan 8,3 voltios en la resistencia, que es aproximadamente este puntito. Si ahí es 5, ahí es 10, acá debe ser 7,5, aproximadamente ese puntito debería ser los 8,3. Y ese 8,3 se va a replicar de este otro lado. Ahí está. ¿Sí? Ahí ya uno, porque tenía bastantes puntos, volvamos al anterior. Fíjense en que ya tiene la forma del seno, ya podemos darnos cuenta qué forma va a tener en el primer semiciclo. Entonces, uno todos los puntos y tengo la tensión de salida. ¿Sí? Empieza en 4, a ver, ¿cuánto era que empezaba? En 3,3 voltios. 3,3. Exacto, gracias. Llega hasta 13,3, ¿sí? Después baja a 0. Fíjense en que en 0 la tensión de entrada está marcando que es 3,3 voltios, que es el instante en donde hablamos recién que es el límite, 3,3 voltios negativos, y empieza nuevamente a crecer la tensión de salida. ¿Alguna duda? Bien, sigamos. No. Vamos a analizar el mismo circuito ahora. Fíjense en que no varió casi en nada. La única diferencia es que di vuelta la BCC. Antes teníamos el positivo hacia el ánodo del diodo, ahora tengo el positivo hacia la fuente de alterna y el negativo hacia el ánodo del diodo. Y vamos a hacer exactamente el mismo análisis que hicimos recién. Para 0 voltios, ¿cómo se comporta? Y 0 voltios es como si fuera un cortocircuito, la tensión de alterna, el diodo queda polarizado en inversa porque los 4 voltios están polarizándolo en inversa. Por ende, si está polarizado en inversa, la tensión en la salida vale 0 voltios. Con el verde marcamos el punto de 0 voltios y también lo marcamos en las otras cruces por 0 o 0 voltios de la tensión de entrada. Ahora veamos el valor pico. 10 voltios. 10 voltios positivos que contrarrestan a los 4 voltios que están en oposición, hacen que en el ánodo del diodo yo tenga una diferencia de 6 voltios. 6 voltios que se aplican al ánodo del diodo. 6 menos 0,7 me quedan 5,3 voltios en la resistencia. Entonces, en este instante de tiempo, la marca que debería hacer es 5,3 de la tensión de salida. El punto verde debería aparecer por aquí. Y ahí está.
los 10 voltios negativos. Los 10 voltios negativos contrarrestan con los 4 voltios en negativo también y lo ponen cada vez más en inversa al diodo. Si para 0 voltios teníamos 4 voltios de polarización en inversa del diodo, con menos 10 voltios tenemos menos 14 voltios de polarización en inversa del diodo. Esos menos 14 hacen que no haya circulación de corriente, por ende la caída de tensión en la R1 es 0 voltios y para menos 10 voltios yo marco el puntito en 0 voltios. Y puedo entender fácilmente o deducir de que durante todo el semiciclo negativo voy a tener polarizado en inversa al diodo. Por ende, acá ya puedo trazar una recta, una línea, porque ya sé de que todo el semiciclo se va a marcar o va a estar predominante por una polarización en inversa. Pero no va a ser únicamente... Toda esa energía se iría en calor, profe. En realidad no va a circular corriente, entonces al no circular corriente no hay potencia, y si no hay potencia no hay calor. Entonces, si yo te tendría que responder en qué se va esa energía, en realidad te tendría que decir de que no se va a ningún lado porque no circula corriente. Si vos haces una analogía de energía con potencia, energía es potencia por unidad de tiempo, ¿sí? Acuérdense lo que les voy a decir ahora. ¿Qué es lo que le vende EPEC a ustedes en su casa? No les vende vatios. Sí, ¿cómo dijiste? Kilovatio hora. Exactamente. Les vende kilovatios hora, ¿sí? Que es potencia por unidad de tiempo. Entonces, energía, de ahí viene el nombre de EPEC, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, les vende kilovatios por hora. Para que haya kilovatios, vos tenés que generar un consumo. Y en este caso, como no hay corriente, no hay consumo. Entonces, la palabra o la frase en qué se va, normalmente se la suele entender como de qué forma se disipa el trabajo o la energía. Y en este caso no se disipa porque no hay consumo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, pero nosotros vimos que todo el semiciclo negativo se mantiene polarizado en inversa, pero podemos predominar o podemos entender y ver que no solo todo el semiciclo positivo, sino que al principio del semiciclo y en esta parte final del semiciclo, también va a estar polarizado en inversa. ¿Hasta qué valor? ¿Sí? ¿En qué valor de la tensión de entrada? En el diodo va a caer 0,7 voltios exacto y van a caer 0 voltios en la resistencia, cosa que en un instante de tiempo posterior ya empiece a haber caída de tensión más considerable en la resistencia, o sea 0,1, 0,2. ¿Cuál es el valor de la tensión de entrada que produciría esa situación o esa condición de tensiones? Puede ser 5,3 voltios. 5,3 dice un compañero. ¿Qué opinan el resto? Sería 4,7, ¿no? Ahí me gusta más. Es 4,7, estimado. Como tengo la presentación, no estoy viendo quién es el que habla, entonces no los trato por el nombre, pero compañero, el que dijo 5,3, no. Y suele haber muchos errores por estas interpretaciones que has hecho vos, ¿sí? Normalmente los valores límites son con 7 o con 3. 4,7, 5,3, 6,3, 7,7, etcétera, etcétera. Entonces, sí, presten atención de que los valores límites están con coma 3 o coma 7. Pero en este caso es 4,7. ¿Por qué?
Porque 4,7 positivos, o sea, en el semiciclo positivo sería aproximadamente por acá, hace de que con 4 voltios yo contrarreste los 4 voltios de la fuente y me quedan 0,7 voltios para que caigan en el diodo y justo 0 voltios en la resistencia. Entonces, en este punto de 4,7 voltios de la tensión de entrada, yo lo voy a marcar y voy a decir de que hasta acá voy a tener también no conducción, o sea, voy a marcar un puntito, ¿sí? Y también en el otro periodo marco un puntito. Entonces, el semiciclo o de bloqueo de la tensión de salida va a ir desde acá en adelante y en esta partecita también vamos a tener bloqueo. ¿Cómo sería la forma de onda de acá hasta acá y volver a este punto? ¿Sí? Bueno, ahí ya pasa un poquito por la viveza de ustedes. No vamos a tener, esto no es unir con los puntos, con líneas rectas, como hacíamos los dibujitos en las revistas que sabrían venir antes. No vamos a trazar una recta de acá a acá porque sabemos que estamos hablando de señales senoidales. Entonces, sabemos de que esto va a tener la forma de un seno, pero si no lo entendemos, tracemos algún otro punto al azar y lo analicemos. Por ejemplo, este punto que es 8 voltios, si no me equivoco, debe estar en 8 voltios, 8 voltios positivos con 4 que contrarrestan, quedan 4 voltios en el diodo. 4 voltios en el ánodo del diodo. 4 voltios caen 0,7 en el diodo y me quedan 3,3 en la resistencia. Entonces, cuando la señal de entrada vale 8, yo marco 3,3 aproximadamente, ahí 0, 5, 2,5, 3,3 en la señal de salida. Y lo mismo puedo marcar del otro lado, ¿sí? Para 8 voltios, que también es este punto, 3,3 voltios. Y ahí como que ya tenemos un indicio y nos damos cuenta de que esto va a ser una senoide que va a tocar estos 5 puntos y la puedo marcar, ¿sí? La señal de salida entonces tiene 5,3 voltios pico, en 4,7 de la tensión de entrada deja de conducir, no conduce por un largo periodo, no solo el semiciclo negativo, sino parte del semiciclo positivo, parte del próximo semiciclo positivo y nuevamente vuelve a conducir. Esto es lo que se denominan en electrónica recortadores. Fíjense en cómo yo al poner una fuente de tensión que contrarresta la tensión de entrada, el diodo, ¿qué es lo que hace? Rectifica. Si no estuviera la fuente, yo tendría la salida, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo lo vería anulado. Pero no solo tengo la señal de entrada y los diodos y la resistencia, sino que tengo una fuente de continua. Depende de cómo esté conectada la fuente de continua con respecto a la alterna, yo voy a bajar esa rectificación para que sea el piquito de la tensión de entrada, no toda, sino que una sola partecita, o vuelvo rápido a la tensión anterior, la elevo para que sea más que el semiciclo positivo, porque fíjense en que en esta parte yo estaba en el semiciclo negativo y en mi salida todavía había conducción. O dicho de otra forma, cuando tengo un bloqueo, no es en todo el semiciclo negativo, sino en parte. ¿Por qué? Porque la fuente me ayuda. Y tranquilamente ustedes se podrían dar cuenta y podrían analizar
que si la fuente de continua sea 10 voltios, entonces ya no voy a tener efecto de rectificación en el diodo. La tensión en la salida va a ir desde 10 hasta 20 y 10 acá, y no voy a tener, no se me va a anular el semiciclo positivo, sino que lo voy a levantar al nivel. Eso también se le suele denominar un offset a la tensión de entrada, porque no la deformo, no la rectifico, sino que la levanto un nivel de continua, ¿sí? Eso es otra cosa, es para ponerle un offset a la tensión de entrada, pero es el mismo concepto el que se utiliza. Acá se denomina recortador porque rectifica, pero rectifica no con el semiciclo positivo sí y el semiciclo negativo no, sino que en función de una fuente de continua que me lo puede hacer que esté rectificando un poco más del semiciclo positivo o un poco menos del semiciclo positivo. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Venimos zafando con la conexión de internet, no se cortó tanto. No, a mí no se me cortó nada, por lo menos. Bueno, me alegro. En realidad cambié de posición el router, lo desenchufé y lo puse en otro lado. Lo voy a empezar a poner en ese lugar a futuro. Va bien. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, sigamos. Ahora volvemos al primer circuito, en donde teníamos la BCC apuntando hacia la derecha, digamos, el positivo. La fuente de alterna la dejo en la misma posición, pero ahora di vuelta el diodo, ¿sí? En lugar de tener el ánodo hacia la izquierda y el cátodo hacia la derecha, tengo el cátodo a la izquierda y el ánodo a la derecha, ¿sí? Es el mismo circuito que el punto 1, pero con el diodo invertido. Analicemos. Para 0 voltios, yo voy a tener 14 voltios, 14 no, 4 voltios. 4 voltios positivo acá y negativo acá, pero esos 4 voltios van a polarizar en inversa al diodo. Entonces, el diodo va a estar bloqueando y no va a haber circulación de corriente. Eso va a hacer que en la resistencia no caiga nada de tensión. ¿Qué pasó? Me volví para atrás. Entonces, tengo la primera marca, que en 0 voltios de la tensión de entrada, tengo 0 voltios en la tensión de salida. Veamos otro punto, 10 voltios positivo. Para 10 voltios positivo, con 14, con 4 a favor también, voy a sumar 14 voltios positivos. Pero 14 voltios positivos, con la forma de cómo está conectado el diodo, lo van a polarizar en inversa. Por ende, voy a tener también 0 voltios en la tensión de salida. O sea, para este punto de 10 voltios positivo, voy a marcar el punto acá. Bueno, primero marco 0, 0, 0 y ahora marco el punto ahí. Si no me equivoco en la lógica, sigue ahora analizar los 10 voltios negativos. Ahora puede que haya alguna situación para marcar en otro punto. ¿Por qué? Porque si tengo 10 voltios negativos, significa de que el positivo de la señal de entrada lo tengo aquí abajo. Eso, con los 4 voltios que están en oposición, hacen de que en este punto, en el cátodo del diodo con respecto a la referencia, yo tenga un resultante de 6 voltios negativos. 6 voltios negativos van a hacer circular corriente por el diodo,
va a circular corriente en este sentido, fíjense en la flecha del mouse, desde cátodo hacia la fuente y en este sentido, y esa corriente me va a hacer caer 0,7 voltios en el diodo, y en la resistencia, ¿qué caída de tensión voy a tener? ¿Puede ser? ¿Salieron los menos 10 completos? Menos 5,3. 5,3 menos 10, menos Menos 5,3. exacto, por ahí va. ¿Por qué menos? Porque fíjense en que la tensión de salida está marcada acá en el punto de arriba, lo de abajo es referencia. Entonces, es este punto respecto a la referencia. Como la corriente circulaba al revés, este nivel va a ser más negativo que este, y como caen 0,7 voltios acá, acá van a ser 5,3 negativos. Entonces, en este punto de menos 10 voltios, yo debería marcar el punto de mi señal de salida aproximadamente acá, 5,3 negativo. ¿Bien? ¿Cuál sigue? Bueno, lo que sigue es marcar toda una línea del semiciclo positivo, porque ya entendemos de que durante el semiciclo positivo va a estar bloqueado siempre el diodo. Ahora, desde acá hasta acá, ¿cómo es la señal? ¿Qué forma va a tener? ¿Va a seguir bloqueado un poco más o acá ya empieza a conducir? Sí, ¿A bloquea quién un se...? poco más, me parece. Disculpe, profe, no entendí mucho lo de los menos 10 voltios. Lo de los menos 10 voltios, vamos de nuevo. Menos 10 voltios significa, vamos a hacer algunas anotaciones. Significa acá, positivo, 10. Y acá, el negativo, ¿sí? De esos 10, en la señal de entrada. Estos menos 10 se contrarrestan con estos 4 que están en oposición, porque fíjate que las fuentes, las dos fuentes, esta instantánea de menos 10 con esta fija de 4, tienen negativo con negativo. Entonces, en este punto, con respecto a la masa, van a quedar 6 voltios. 6 voltios como negativos, porque las que predominan son estos 10 o esta conexión de 10 voltios. Entonces, voy a borrar y voy a escribir, borrar. No, ahí lo entendí. Pensé que la corriente giraba al revés, pero no. Es que sí, gira al revés, gira al revés. A ver, vamos a... La corriente gira así, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros por convención sabemos de que la corriente circula desde el positivo hacia el negativo. En este caso, ¿dónde está el positivo? Acá abajo en el circuito. Porque es menos 10 el semiciclo negativo. Y estos 4 contrarrestan esos 10 para que no sea 10, sino que sea 6. Pero de todas formas, quedan 6 negativos en total entre las dos fuentes, que van a hacer una circulación de corriente así, que van a caer 0,7 voltios en el diodo, pero esos 0,7 si yo conecto el positivo de la fuente acá, del tester, perdón, acá, y el negativo del tester acá. No al revés, no voy a ver 0,7 en el display del tester si yo pongo el positivo acá. Lo voy a ver si pongo el positivo acá. Si no, vería menos 0,7. Entonces, si acá cae en 0,7, acá yo voy a tener 5,3. Pero 5,3 midiendo con el tester, poniendo el positivo ¿dónde? Y el positivo acá, en el GND. Y el negativo ahí. Pero como nuestra convención para dibujar la señal de salida es de que la tensión de salida es el cable de arriba en el dibujo, tengo menos 5,3 para graficar como punto. ¿Sí? En realidad sí circula al revés la corriente. ¿Se entendió?
Bueno, Pero lo entendí. bárbaro. Entonces, 5,3. Y recién yo les había planteado una pregunta. ¿Esto va a seguir un poco más? Y dijeron, sí, creo que va a seguir un poco más. Bueno, ¿hasta dónde? Y bueno, podemos analizar de que si con 0 voltios estaba en polarización inversa, con un voltio con un voltio negativo, sigue estando en polarización inversa. A ver, ahí Ezequiel dice, sigue hasta los menos 4,7 voltios. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe. Sí, Sí, hasta que los te vea, menos. profe. Exactamente, bien. Concuerdo. Bueno, coméntenmelo por audio, así no me distraigo con el chat. Trato de leer el chat para ver si hay algo importante, pero prefiero por audio. Sí, 4,7 voltios. ¿Por qué? Porque 4,7 con el positivo hacia abajo, o sea, del semiciclo negativo, va a contrarrestar a estos 4 voltios y van a quedar 0,7 exactos aplicados al circuito diodo-resistencia. Esos 0,7 van a caer en el diodo y en la resistencia va a ser 0 voltios, pero va a ser el momento justo en donde va a dejar de valer 0 voltios. Entonces, voy a marcar 4,7 voltios y voy a decir de que acá hay un punto. Y voy a marcar 4,7 voltios y voy a decir que acá hay un punto y que la señal de entrada, la señal de salida, se va a mantener también en bloqueo en esta partecita y en esta partecita. Si todavía no me doy cuenta qué forma va a salir, puedo analizar otro punto, por ejemplo, 8 voltios si ustedes quieren. 8 voltios con los 4 voltios que contrarrestan van a quedar 4 voltios polarizando en directa el diodo. Si lo polarizan en directa va a caer 0,7 y van a quedar 3,3 en la resistencia, pero no 3,3 positivos, 3,3 negativos por la convención de dónde estoy tomando la referencia de mi salida. Entonces, 3,3 voltios sería aproximadamente ahí para los 8 voltios de entrada. Y del otro lado del semiciclo también. Ahí ya medianamente me puedo dar cuenta cómo graficar la tensión de salida. 5,3 voltios negativos el pico y 4,7 el momento a donde deja de conducir y pasa al bloqueo. Y voy a volver... Sí, decime. No, le quería preguntar si hay alguna relación entre este y el primer ejercicio, porque es como que está multiplicado por -1 y creo que es pasado medio ciclo, ¿no? Exactamente. No es que está multiplicado por -1, porque antes el semiciclo, bueno, sí, dijiste desfasado medio ciclo. Bueno, puede ser. Las dos cosas hacen a la forma de onda, al cambio de forma de onda. Antes teníamos este lóbulo acá arriba, en positivo, y acá teníamos bloqueo. Ahora lo desfasamos medio ciclo, como dijo el compañero, y lo multiplicamos por -1, en lugar de estar arriba, está para abajo. Y eso es justamente lo que les iba a decir. Voy a volver rápidamente a la primer señal. No, perdón, era la segunda señal. Y fíjense, acá tengo también 5,3, en 4,7 estaba el corte, ¿sí? Con esta señal y con el diodo en esta posición. Y acá, tengo la misma señal, 5,3, 4,7, pero con el diodo en la posición al revés. Sí, tiene correspondencia. Y para que se terminen de dar cuenta, en este circuito, en donde yo ahora doy vuelta con respecto al circuito anterior, vean en el anterior tenía el cátodo hacia la izquierda, en el próximo tengo el cátodo hacia la izquierda. Tenía la BCC con el ánodo hacia el cátodo, perdón, con el positivo de la BCC hacia el cátodo, y ahora tengo la BCC con el negativo hacia el cátodo. Y todo lo demás es igual.
Si nosotros analizamos punto a punto como lo hemos analizado hasta ahora, vamos a ir marcando esto. Yo este PowerPoint lo voy a cargar en el mismo lugar donde subo la clase, ahora cuando lo terminemos. Así pueden ir pasando ustedes punto a punto el PowerPoint y pueden ir haciendo la analogía que les estoy explicando. Fíjense en que la forma de onda de este último circuito es igual a la del primer circuito, pero, como dijo el compañero, multiplicado por -1 y desfasado un semiciclo. En realidad es con un retraso de 90 grados, para hablar un poco más técnico, y multiplicado por -1. ¿Sí? Pero ese jueguito de palabras o esa analogía no los debería confundir. El anterior conducía en semiciclo positivo, este conduce en el semiciclo negativo. Y el anterior cortaba en algún nivel, este corta en el mismo nivel, pero en el otro semiciclo que conduce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque di vuelta el diodo. Y antes, cuando no teníamos esta fuente de continua, nos pasaba lo mismo. Teníamos el diodo con el cátodo hacia la derecha y conducía el semiciclo positivo en la carga. Poníamos el cátodo hacia la izquierda y conducía el semiciclo negativo en la carga. Ahora pasa lo mismo, solo que conduce con un cierto nivel distinto por el hecho de que tengo en serie una fuente de continua. ¿Viene bien? Bueno. Sí, profe. Veamos la otra alternativa. Ahora voy a poner este juego de componentes en donde voy a poner la tensión de entrada y en la salida, o sea, en el lugar en donde yo voy a tomar la muestra de la salida, voy a tener el conjunto de diodo y VCC. El primer punto de esta señal es para 0 voltios de la tensión de entrada, el diodo va a estar polarizado en directa o en inversa. En inverso. En inversa, exactamente. Entonces, si está polarizado en inversa, ¿cuál es la circulación de corriente que va a haber en el circuito? 0. Y si hay 0 voltios, 0 amperes de circulación de corriente, ¿cuál es el valor de la tensión de salida? También 0. No debería ser 4 voltios. ¿Por qué 4 voltios? Eso es un error que suelen cometer. ¿Por qué 4 voltios, estimado? ¿Qué es lo que pensaste que te No, hizo? Sí, a ver. porque cuando hablamos de que el circuito está abierto, cuando, o sea, digamos, el diodo queda polarizado en inversa, como que todo el voltaje cae ahí, se interpreta de esa forma, digamos. Pero Claro. no tiene sentido lo que estoy... los puntos los analizo bien y no, si pongo el multímetro no me daría. Claro, porque el diodo está abierto. Imagínense ahora al diodo abierto como una llave. Si la llave está abierta, si yo conecto el multímetro acá, como dice el compañero, y no voy a medir nada, porque acá tengo el circuito interrumpido con una llave abierta. Para poder llegar a medir algo, debería por lo menos cerrar la llave. ¿Sí? Entonces, 0 voltios. También 0 voltios acá y 0 voltios acá. En el punto del máximo de la tensión de entrada, 10 voltios positivos, 10 voltios positivos van a polarizar en directa al diodo. Pero acá tengo una posición de 4 voltios. Entonces, esto yo lo puedo analizar como que esta rama es un único diodo. O sea, esta serie de diodo con VCC es un único diodo, pero que en lugar de tener 0,7 de caída de tensión, tiene 4,7 voltios.
¿Por qué? Porque la tensión de entrada tiene que vencer 0,7 más 4 para que recién empiece a haber una circulación de corriente. ¿Se entendió eso? O sea que de 0 a 0,7 positivo no conduce. De 0 a 0,7 positivos no conduce. Y te digo más, en 1 positivo tampoco conduce. Te lo demuestro. 1 positivo caerían 0,7 voltios en el diodo y me quedarían 0,3 voltios para contrarrestar a 4 voltios que tengo de la VCC. No me alcanza. Yo necesito contrarrestar 0,7 del diodo y 4 voltios de la VCC, porque fíjate que está en oposición el positivo arriba y se encuentra con el positivo de la fuente. Entonces recién cuando yo disponga de 4 voltios de la tensión de entrada, de 4 voltios para vencer esta fuente de continua, más 0,7 para vencer la polarización del diodo, es cuando recién va a empezar a haber circulación de corriente. O sea, a los 4,7 voltios. ¿Concuerdo? 4,7, perfecto. Bien, 4,7 voltios. Entonces, en 10 voltios, yo marco 4,7 voltios de la tensión de salida. Y para menos 10 voltios, es como si el positivo de la tensión estuviera acá abajo de la tensión de entrada. Eso se va a sumar a los 4 voltios de la tensión de la fuente y va a aplicar menos 14 al cátodo. Lo va a bloquear. Entonces, en este punto de 10 voltios negativos, yo voy a marcar también el punto acá. Ahora, no hice eso, sino lo que hago es ver hasta dónde voy a tener este valor de 4,7. ¿Por qué hasta dónde? Piensen una cosa, si 10 voltios me generaba 4,7 voltios acá. 9 voltios, por ejemplo, ¿qué tensión me genera en la salida? Veamos, 9 voltios positivo, me vencen los 0,7. Bueno, aquí sigo. Aparentemente la grabación se sigue corriendo. Se me cortó, pero aparentemente la grabación... Bien. Sigamos. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe, se escucha. Gracias. Bueno, entonces, lo que estábamos hablando es hasta cuándo voy a tener una caída de tensión acá, o sea, el diodo va a estar conduciendo. Dijimos que en 10 voltios el diodo conduce. Profe, No se ve la perdón. pantalla. No comparte pantalla, profe. A ver. ¿Dónde está la...? Estamos acá. Bien. Hasta en 10 voltios, vamos de nuevo, en 10 voltios el diodo quedaba polarizado en directa, por ende caía en 0,7 voltios,
Contrarrestaba los 4 voltios de la fuente de continua y me quedaban 5,3 voltios para caer en la resistencia. Pero en la resistencia, que no es el lugar en donde yo estoy tomando la tensión de salida. En el lugar en donde estoy tomando la tensión de salida tengo 0,7 voltios del diodo y 4 de la VCC, o sea, 4,7, este punto. Y voy a seguir teniendo 4,7 hasta, ¿cuándo? Hasta justamente 4,7. Cuando tenga 4,7 voltios de la tensión de entrada, van a caer 0,7 acá, contrarresta justo con los 4 voltios de la fuente y tengo 0 en la resistencia. Ese es el punto límite en donde todavía va a seguir conduciendo el diodo, va a estar en el punto justo o el de intersección entre conducir y dejar de conducir, y por debajo de 4,7, 4,6 para ser más específico, ya no me alcanza ese nivel para vencer la barrera de potencial del diodo y los 4 voltios de la fuente. Entonces, en 4,7 voltios yo puedo marcar un punto como que arriba de la señal de entrada también voy a tener una marca de la señal de salida. Por eso es que puse este punto en verde arriba de la señal de entrada en el valor de 4,7 y también lo voy a poner acá. Y puedo hacer una línea recta acá porque sé que desde acá hacia arriba de todo el semiciclo positivo, a la salida voy a tener 4,7 voltios enclavados, por decirlo de alguna forma, fijos. ¿Por qué? Porque la diferencia cae en la resistencia, y la resistencia no es el lugar en donde yo estoy tomando la muestra de salida, la estoy tomando en el diodo VCC. Y por debajo de 4,7 voltios voy a tener el bloqueo. El bloqueo significa de que la tensión que tengo en la entrada la voy a ir viendo en la salida. Es eso lo que marco en esta zona, y lo que marco en esta zona, y lo que marco en todo el semiciclo negativo también. ¿Sí? Al estar bloqueado esto, no hay circulación de corriente por acá, pero yo sí veo la tensión de salida. Es como hablábamos en una de las clases anteriores. En los enchufes que ustedes tienen en la pared, no hay circulación de corriente porque no hay nada enchufado, pero la tensión sí está. Si ustedes conectan un osciloscopio, van a ver la forma de onda de los 220 eficaces 311 pico. En esto pasa lo mismo. Yo sí tengo la tensión, por más que no haya circulación de corriente porque esto está bloqueado, por el lugar en donde estoy midiendo el valor. Entonces, desde 0 hasta esos 4,7, yo tengo la misma forma de salida que en la entrada, acá también, y en el semiciclo negativo también, y en los 4,7 empieza a conducir y se enclava en 4,7. Es un poquito más difícil este análisis. ¿Les quedó claro? No me quedó muy claro de lo de 0 bola, 4,7. Bien, supongamos 3 voltios, ¿sí? Que es un intermedio entre 0 y 4,7 voltios. 3 voltios. 3 voltios positivo significa de que el positivo está acá arriba y el negativo está abajo. Esos 3 voltios positivos, ¿vencen los 0,7 del diodo? Sí, lo vencen. Me quedan 2,3. Y con esos 2,3, ¿me alcanza para vencer los 4 voltios en oposición de la fuente de continua? No, no me alcanza. Entonces, al no alcanzarme para vencer ambos potenciales, el del diodo y el de la fuente, esto se bloquea. No hay circulación de corriente
por el diodo y por la fuente. Si no hay circulación de corriente, los 3 voltios que yo tenía, los tengo acá y nada más. Están ahí disponibles, pero no circula corriente por acá. Pero el nivel de potencial está. Es por eso que los 3 voltios yo los veo en este borne de tensión de salida. Y eso es lo que yo marco aproximadamente por acá. En 3 voltios de la tensión de entrada, la tensión de salida vale 3 voltios. En 2 vale 2. En 2,5 vale 2,5. En 1,2 vale 1,2. En 4,6 vale 4,6. En 4,7 vale 4,7. En 4,8 no. En 4,8 ya vale 4,7. Se enclava o se limita o se recorta la tensión de entrada a un valor de la tensión del diodo y de la fuente. Les digo más. Imagínense este circuito que estamos viendo acá, pero sin la fuente de continua, la VCC. ¿Qué es? Un simple rectificador como el que ya hemos analizado en otros circuitos o como el que están analizando en aplicada 1 también, en donde en el semiciclo positivo conduce el diodo y todo el semiciclo positivo cae en la resistencia y el semiciclo negativo el diodo se bloquea y toda la tensión cae en el diodo. Como yo estoy tomando la muestra de mi señal de salida en el diodo, todo el semiciclo negativo lo voy a ver en mi señal de salida. Pero todo el semiciclo positivo... Claro, profe, Sí, en vez de tener 4,7 tendría 0,7 exactamente. en el Este semiciclo nivel, positivo. exactamente, este nivel de 4,7 yo lo vería acá abajo en 0,7, si no estuviera la fuente. Al ponerle 4 voltios, levanté ese nivel a 4,7. Y si le pusiera 7, levantaría este nivel a 7,7. Si pusiera 6,3, levantaría este nivel a 7. Si pusiera 9,3, levantaría este nivel a 10. Y como 10 es el pico, tendría todo el semiciclo. Recortadores. Recortan a donde yo quiero que se haga la rectificación. No se hace en el 0 como era antes, o en el 0,7 para ser más exacto, sino que es en un valor que está definido por la fuente y por el tipo de diodo, en este caso el 0,7 del diodo o 0,3 si utilizara uno de Hermann. Bien. Doy un paso más. Voy a dar vuelta a la fuente ahora. Eso me va a ayudar a mi polarización en directa del diodo. Entonces, para 0 voltios, que en teoría el diodo no conduciría porque yo tengo 0 voltios de la tensión de entrada, en realidad el diodo sí conduce porque gracias a la fuente de continua hay circulación de corriente en este sentido y caen los 0,7 voltios en la fuente. Entonces, ¿qué nivel de tensión tendría yo en este punto cuando la tensión de entrada vale 0 voltios en la salida? Escucho. 3,3 sería. 3,3. ¿Alguien opina otra cosa? A ver qué dice el chat. 3,3, Alejandro. Ahí marqué el punto. Parecería que es 3,3, pero negativo se marcó.
¿Por qué negativo? Y porque la circulación de corriente es así, y yo estoy tomando como mi valor positivo la parte de arriba. Si el diodo no existiera, imagínense que el diodo no existe. Estoy midiendo -4. Ahora, como el diodo, porque está al revés la corriente, exacto. Como el diodo sí existe, cae en 0,7 en él, bueno, perfecto, cae en 0,7. No voy a medir 4 voltios de la fuente, voy a medir 3,3. Eh, pero el positivo en la parte de arriba del circuito, y ahí yo tengo un nivel negativo de tensión. Por eso lo marqué en 3,3 voltios. En 10 voltios positivos, yo también voy a tener una circulación de corriente porque me lo va a polarizar cada vez más positivo al diodo. ¿Y cuánto voy a tener en la tensión de salida? ¿10 voltios? 10 voltios, dice ahí un compañero. 6,7 puso Ezequiel. 6,7 positivo, aparentemente quiso decir. Bueno, marco los mismos puntos en 0. Vamos al otro. Acá. ¿Por qué? Porque las diferencias de las caídas de tensión se van en la resistencia. En el diodo y en la fuente voy a tener siempre lo mismo. 3,3 en este caso era. 4,7, claro, puso, no, 4,7, no, tampoco, 3,3, ¿sí? El mismo valor que tenía cuando tenía 0 voltios. ¿Por qué? Porque también lo ayuda, también está en polarización directa, pero no me modifica la caída de tensión en el diodo, ni tampoco se modifica la VCC. Va a caer más tensión en la resistencia o una tensión distinta, pero mi salida yo la estoy muestreando en diodo fuente, 3,3 voltios. Por eso lo pongo ahí. ¿Sí? Entonces puedo decir que durante todo el semiciclo positivo más ese pedacito, yo voy a tener conducción del semiciclo del diodo y voy a tener una caída de tensión fija en 3,3 voltios. Cuando el diodo se bloquee, ya no hay circulación de corriente, a la salida voy a medir exactamente lo que valga la VCC, porque estamos hablando de lo mismo que analizamos hace un ratito. Si este circuito queda abierto, a la salida voy a medir la VCC. ¿Y cuándo queda abierto? Y a partir de 3,3 voltios en adelante. Por eso es que en ese lugar yo empiezo, se bloquea a los 3,3 voltios y en los 3,4 voltios negativos, por ejemplo, ya está bloqueado y tengo en mi salida el mismo valor que la tensión de entrada. Y esto es exactamente... Disculpe, profe, no lo entiendo. No lo entendiste. Bueno, vamos de otra forma a la explicación. Esto es exactamente igual que lo que teníamos en un circuito normal sin la fuente. Imagínense, si tienen la posibilidad, pongan el dedito arriba de la fuente como que no la ven en la fuente. Ven simplemente una tensión de alterna, una resistencia y un diodo. En el semiciclo positivo, la tensión del diodo queda polarizado en directa. Y todo el semiciclo positivo cae en la resistencia. En el diodo que cae, 0,7, nada más. ¿Sí? Entonces, es como que yo en todo el semiciclo positivo marco aproximadamente por ahí. Vamos a hacerlo el dibujito. Aguanten un segundito. Vamos a dibujar una línea y vamos a poner... me está saliendo con el mismo color. Paren que vamos a poner otro color así se nota.
un verde. No. Un azul. No se ve nada con el azul. Vamos de nuevo, vamos con otra cosa. Un amarillo, a ver. 0,7, acá. ¿Sí? O sea, vamos de nuevo con la explicación. No está la fuente. El diodo conduce. Si conduce cae en 0,7. Durante todo el semiciclo positivo voy a ver 0,7 en mi tensión de salida porque es el diodo. O sea, esa línea en amarillo que yo he graficado. Cuando tengo el semiciclo negativo, el diodo se bloquea. Si se bloquea, voy a tener la misma tensión que hay en la entrada en ese bloqueo, porque es como si hubiera una llave abierta. Entonces, todo este semiciclo negativo, todo esto, ¿sí? Todo esto hasta los 0,7 va a seguir la misma forma que la tensión sinusoidal de entrada. Ahora, al yo poner una fuente, hago de que el diodo no se bloquee a los 0,7 voltios, sino que se bloquee con un poco más de tensión negativa. ¿Cuánto? 3,3, por cómo conecté la fuente. Al bloquearse con 3,3, yo voy a conducir desde 0 hasta 3,3 voltios negativo y a partir de ahí se va a bloquear hasta los 10 voltios. O sea, esta señal de entrada que yo tenía antes sin la fuente y que ya lo conocíamos porque eran los rectificadores normales que veníamos viendo, lo recorte o lo desplace hacia abajo producto de que conecte una fuente con esta polaridad. Guarda que si doy vuelta a la fuente va a cambiar el circuito de salida. Vamos a tener otra cosa, que es lo que teníamos hace un ratito. ¿Se entendió, compañero? No sé quién era el que había preguntado. Más o menos. Más o menos, sí, me parecía. Bien, traten de repasarlo. Vamos a dejarlo acá. Traten de repasarlo. Traten de verlo de nuevo el video. Traten de analizar el PowerPoint. Aparte de que lo dejamos acá, ya estamos en hora. Traten de analizar el PowerPoint y hagan el análisis punto por punto de la tensión de entrada y cuál es el nivel de la tensión de salida, pero siempre analizando dónde es que yo estoy tomando la muestra de la tensión de salida. En este caso la estoy tomando en un diodo y una fuente, no en una resistencia como antes. Por ende, cuando esto conduce, se enclava en un valor. Y cuando no conduce, es una llave abierta en donde tengo todo el nivel de la no conducción esa que estamos hablando. ¿Bien? Los incito a que los vean, los repasen. La próxima clase voy a ver el próximo circuito, ¿sí? Doy vuelta el diodo y pongo la fuente de nuevo, tac, 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 queda eso, y el último circuito con el diodo nuevamente al revés, y ahí terminan todos los circuitos, ¿sí? Pero vamos a darle una repasadita a esta clase de circuitos. Vimos el primero y el segundo, vamos a ver el tercero y el cuarto, que son exactamente igual que el primero y el segundo, pero desfasado y multiplicado por -1, como dijo el compañero hace un ratito, ¿sí? Entonces ustedes deberían poder analizar todo el PowerPoint sin ningún problema. ¿Bien? Listo, profe. Entonces, ¿queda confirmado lo del miércoles a las Sí, queda 21:30? confirmado. La semana que viene, avísenle a los compañeros que no se estaban conectando por la cuestión de Olmedo. La semana que viene empiezo a dar clase el miércoles 21:30. Al mismo link, yo le voy a cambiar el horario y va a ser el mismo link, sí, el mismo ID. Miércoles 29, profe. ¿Y qué pasa con la corriente de fuga? Me dice Sergio.
Sergio, no te entendí la pregunta. ¿Cuál corriente de fuga? Ah, corriente de fuga que puede haber por un diodo. Bueno, no lo consideramos eso en este momento o en este tipo de circuitos. ¿Por qué no lo consideramos? Porque en la práctica es infinitesimal, es muy pequeña. Entonces, la caída de tensión que genera es muy pequeña, en el orden de los milivoltios o más chicos todavía. Entonces, para todos las consideraciones de circuitos y todo lo que es la práctica, no lo consideramos. En la teoría casi que tampoco se lo considera. En la práctica, cuando lo armen, ahí pueden considerar algo porque puede aparecer algo, pero prácticamente es despreciable. Comprendo, profe, gracias. Por favor, me alegro. Bien, ¿alguna otra duda? Recuerden, la semana que viene, ya no más el lunes, vamos al miércoles 21:30. Estimados, Bueno, profe, muchas gracias. que tengan una buena semana Buenas y noches. ahora subo el video y la presentación de PowerPoint, así ya la pueden repasar. Saludos. Igualmente, profe. Perfecto, profe. Hasta luego. Bien. Chao. A ver.